Tenemos nuestros ejemplares de la tele rusa, que se probablemente convertir mientras dure esto, mientras Putin no salga de Ucrania como debe salir. El otro día alguien de los Putin bots, alguien me dijo, no, pero es que Ucrania no puede ganar. Le dije, Putin va a perder. Guarda este tuit. Estoy convencido. ¿Que me puedo equivocar? Si no me hubiera equivocado ya 1.000.000 de veces en la vida. Pero creo sinceramente que Putin va a perder. A ver si esto es lo que creo. Sí es. Bueno. Yo decía y he comentado que los ucranianos están peleando por su familia, por sus casas, por su vida, por sus parques. De hecho, a niveles tales que oye, yo apenas pude, porque mi estómago no lo permite, oír un poco de la base de este programa de manipulación que tiene Pablo Iglesias ahora, donde una de las chicas, de las empleadas que tiene allí, que lee cosas muy obediente, decía que ante el ataque al puente de Kerch, el que une Crimea con Rusia, pues Rusia había respondido con ataques de armas de altísima precisión y largo alcance contra blancos militares, energéticos y de comunicaciones. Y mira, es que daban unas ganas de vomitar porque hemos visto los parques destruidos. Uno de los objetivos principales es el mayor parque de Kiev. ¿Qué objetivo militar ni qué cojones, tíos? Es que le hacen la pelota a Putin de una manera verdaderamente increíble. Y de hecho ya han conseguido, y voy a hacer un paréntesis aquí, han conseguido que alguien que estaba muy cerca de Podemos haya dado la espalda. ¿Por qué? Porque es un hombre inteligente, porque es un hombre serio y porque es un corresponsal de guerra que está en Ucrania. Y entonces Manu Bravo dijo el otro día, he leído y he vendido mis historias a Público, que es el periódico que ahora patrocina es el periódico que inventó La Base, el podcast de Pablo Iglesias y su pequeña orquesta de delincuentes morales. Tengo amigos a los que admiro como personas y profesionales en ese periódico, pero hostia, cómo me arrepiento. Se han convertido en altavoz de personas que blanquean genocidios. Ni lector ni colaborador, nunca más, no soy el único. Y cuando le preguntaron qué pasaba, Manu Bravo contestó, dado el respeto y admiración que siento por muchos de los compañeros que trabajan en Público, especifico que mi decisión y mi cabreo vienen solo por La Base, que desgraciadamente ha encontrado cabida en ese grupo por razones, entiendo, meramente empresariales y no editoriales. Y yo le comenté a Manu, porque nos estamos siguiendo actualmente, le dije, hay que tener en cuenta las viejas complicidades entre el dueño de Público, que es Jaume Robles, un señor que es un plurimillonario que se dice ser trotskista y de izquierda e independentista catalán, todo en un mismo paquete. Y Pablo Iglesias, que siempre ha tenido el apoyo económico, moral en los periódicos, etcétera, etcétera, de Robles, que también tienen en nómina ahora a Juan Carlos Monedero, la otra mitad del dueto Iglesias-Monedero. Y luego explicaba, Manu Bravo, la objetividad no existe. Cuando le dije, alguien lo reclamó, este tipo que se llamaba Javi Esquimo, le dijo, tú eras buena persona, pero ahora te has vuelto una basura porque estás en contra de Putin. Es que... Y dice Manu Bravo, la objetividad no existe. Y es cierto, hay que intentar obtenerla cuando uno informa, pero eso no quiere decir que uno no tenga opiniones. Y tomar partido es necesario cuando hay quien hace las salvajadas que hacen los rusos. Le ha estado fotografiando las víctimas de los crímenes de guerra rusos en Bucha y en todas las poblaciones por las que han pasado el ejército ruso. Manu Bravo lo ha visto directamente. ¿Cómo le vienes a contar que no solamente se han atacado objetivos militares? No se lo puedes contar a un hombre que se está jugando la vida por informarnos y por mandarnos imágenes de lo que realmente está ocurriendo en los territorios ucranianos. Estos son los periodistas que valen la pena, de los que ya hablábamos, por cierto. Y decía yo, precisamente esto, trato de ver La Base, pero al llegar a una tal Sara Leyenda Obediente, que en respuesta al ataque contra el puente de Crimea, Rusia lanzó misiles contra blancos energéticos, militares y de comunicaciones ucranianos, mi estómago protesta y solo se me ocurren improperios. Y esta es una fotografía del más grande parque, del bellísimo parque,
que dicen que está habitualmente lleno de abuelos que leen el diario y de niños que juegan y de músicos y de todo de lo que se llenan los grandes parques en Europa, ¿no? Y ahora lo que tiene es un cráter, porque es un objetivo militar, según Putin y según Pablo Iglesias, Ina ¿cómo se llame? La tal Sara y el otro tío que tienen allí, que también hace exactamente lo que quiere Putin. Bueno, pero yendo a nuestra tele rusa, ¿cómo le cuentan entonces la historia a los chechenos voluntarios? Se supone que son voluntarios, yo no me consta, a los voluntarios chechenos para que luchen por Rusia. Todos nosotros somos espartanos del siglo XXI. Somos la gente que no entra en retirada desde nuestra posición ni siquiera por un metro. ¿Quién lucha contra nosotros? La gente que dice que Satán es su Dios. Satanistas son los que están peleando con nosotros. Personas que insisten que tenemos que ir a los desfiles de los gays, de los LGBTB, que nuestros hijos deben ser algún tipo de gente LGTB, que debemos tener desfiles gays. Creo que los hombres que están aquí son los hombres precisamente que bajo ninguna circunstancia querrían ver a sus hijos en desfiles gay. Somos precisamente esos hombres que no desean ver a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nosotros mismos como parte de su mundo y de su sociedad, de todos nosotros. Esos no somos nosotros. Somos la gente que tiene una mamá, un papá y una familia. Dios, una religión y todo lo que el Todopoderoso nos ha dado. Si esto les suena a ustedes igual que el discurso de Vox o de la ultraderecha estadounidense, de la derecha MAGA o de Marine Le Pen o de la Meloni o de Alternativa por Alemania, es que es lo mismo. Se llama nazismo. Esto es lo que se les dice a estos reclutas, insisto, dicen que son voluntarios para moverlos a luchar en contra de quienes están defendiendo sus casas, a sus familias, sus escuelas, sus teatros, sus parques, su modo de vida. Porque les dicen que si no los matas ahora, ellos van a ir hasta Chechenia y te van a obligar a participar en un desfile gay. Son los mismos de la señora esta de Russia Today, donde trabajaba Fino Genova, que dice que si un niño le dice mamá a su mamá, que se los quitan y que la leche materna está prohibida. La mentira les da igual. Pero vamos a ver lo que dice. Este personaje en particular me da un asco especial porque es Pavel Gubarev. Es el encargado, el gobernador militar de la República Popular de Donetsk, o sea, de la región de Donetsk anexionada en el papel por Putin, cuando explica lo que quiere hacer con los ucranianos, porque no todo es maldad. Estas son personas rusas poseídas por el demonio. Venimos a convencerlos, no a matarlos. Pero si no quieren que les cambiemos la forma de pensar, entonces los mataremos. Y mataremos a tantos de ustedes como tengamos que hacer. Mataremos a 1 millón o a 5 millones. Podemos exterminarlos a todos ustedes hasta que entiendan que están poseídos y que tienen que curarse. Lo invito a usted a negociar con el señor Gubarev, o Gubarev, no sé cómo sea. ¿Por qué necesitamos una Europa hambrienta, fría y sucia? Podemos cortar todas las ligas con ellos en principio. Más aún, si los cortamos, pondremos a Europa al borde de la supervivencia. Los estadounidenses no los van a ayudar y yo no siento ninguna pena por ellos. Sí, tenemos que esperar el momento adecuado y provocar una crisis de inmigración en Europa con un nuevo influjo de ucranianos.
Ucrania como nación no debe existir. Esto ya lo habíamos visto en el otro. No necesitamos Europa, la podemos cortar ahora mismo. Empezando con los estados bálticos que la apoyan activamente. Cuando alguien dice que lo que quiere es atacar a Europa, y tú pues, vives en Europa, yo soy europeo, aparte de mexicano, soy español, tengo la doble nacionalidad y tengo una hija que tiene 3 nacionalidades. El mundo es de quien quiere. Tú eres de donde quieres. Y yo he querido ser de 2 países y en este momento soy un ciudadano europeo. Si alguien dice que quiere destruir Europa y que quiere llevarle a mi hijo hambre, oscuridad y enfermedad y suciedad, ¿cómo voy a jugar de su lado? Necesitaría yo ser Pablo Iglesias. Más. Andrei Viktorovich, es evidente que hoy y mañana serán días extremadamente intensos, que los enemigos atacarán en todas las direcciones porque su motivo es arruinar el cumpleaños del presidente ruso. Les gusta el simbolismo. Así de arrastrado es este señor. Este señor es un sujeto particularmente interesante, que es... Solovyov, sí. Este señor es conductor, presentador de la televisión rusa, es uno de los más furibundos promotores de cada ocurrencia de Vladimir Vladimirovich Putin. Pero fíjense ustedes cómo era este señor en 2008, porque cuando la gente cambia tanto, uno se tiene que preguntar por qué. Déjenme decirlo de esta manera, nunca habrá ninguna guerra entre Rusia y Ucrania porque cualquier persona que intente con toda seriedad emprender tal acción es un criminal. Es más, no puedo ni siquiera imaginar qué tan grande criminal sería. En Ucrania vive gente que es absolutamente fraternal en espíritu, sangre e historia común. Una guerra con los cuales sería el peor crimen que podemos imaginar. No necesitamos gritar Sebastopol es nuestro, Crimea es nuestra. Solo tenemos que hacer la vida en nuestro país tan atractiva que los ucranianos, belarrusios, moldovos, armenios y georgianos todos vengan y quieran vivir en paz y vengan a nosotros. Ya sé que dije algunas palabras que no existen, como los moldovos, que son los moldavos, por supuesto, y me salté alguna cosa como que no tenemos que decir Sebastopol es nuestro, ni tenemos que decir que Crimea es nuestra. 2008, 6 años después, ocupaba Crimea militarmente Rusia, hacía un referéndum de estos que le salen también a Putin y se anexionaba Crimea. Y este señor es ese mismo señor que aquí está preocupado porque en realidad los ataques de los ucranianos están destinados únicamente a arruinarle su cumpleaños al pobrecito Vladimir Vladimirovich Putin. Y este señor es el presidente del Instituto Ruso del Oriente Medio, Yevgeny Satanovsky. Y le preguntan sobre cómo le va a Rusia, y él él lo lleva todo muy tranquilo. Ya lo oímos en los cortes que hice sobre las negociaciones. Rusia es lo que es en términos de nación. Seguiremos siendo como somos. Los que estén con nosotros estarán muy bien. Los demás los mataremos. Desde tiempo de Gorbachov, una vez que empezamos a jugar con sus reglas, dejaron de tenernos miedo. Ese es el factor principal. Y me enfurece cuando dicen que la paz es mejor que la guerra. No lo es, no lo es. Prefiere este señor, que es de un instituto del gobierno ruso, que les temamos a que negociemos con ellos. Vaya usted y negocie con ellos.